Mi hijo murió antes de que pudiera despedirme de él y dejó $5 millones del seguro a mi nieta de 4 años. Días después, la niña cayó en coma tras un accidente en la bañera y mi nuera me prohibió acercarme. Creí que el dolor no podía ser mayor, hasta que descubrí las condiciones ocultas del seguro. Quédate conmigo hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegan las voces de las madres que, como yo, han amado en silencio y aprendido a perdonar sin olvidar. Me llamo Liliana, tengo 58 años y durante toda mi vida me dediqué a cuidar a los demás. Trabajé más de 30 años como trabajadora social de salud en comunidades pobres de México, acompañando a madres solteras, ancianos y niños que no tenían nada. Siempre pensé que el amor y la bondad eran las únicas riquezas que valían la pena, hasta que la tragedia me enseñó lo contrario. Hace apenas unas semanas perdí a mi hijo Miguel, mi único hijo, mi orgullo. Murió por una enfermedad que los médicos llamaron rara, pero para mí fue una pesadilla sin explicación. Se fue sin despedirse, sin darme tiempo de decirle cuánto lo amaba. Su voz aún me persigue cuando recuerdo sus palabras. Mamá, nunca estarás sola. Y sin embargo, me quedé completamente sola. ¿Por qué la vida castiga 2 veces a una madre? Cuando apenas empezaba a entender su ausencia, recibí una llamada de mi nuera, Diana. Su voz sonaba fría, distante. Dijo que la pequeña Aurora, mi nieta de 4 años, había tenido un accidente en la bañera y estaba en coma. Sentí que el corazón se me detenía. No podía perder también a esa niña. Sin pensarlo 2 veces, empaqué una bolsa con ropa y crucé la ciudad hacia su casa. Una mansión en una zona rica, donde el aire olía a perfume caro y no a tortillas recién hechas. El olor a diésel se mezclaba con los claxones, los vendedores gritando «¡Tamales, tamales!» y el murmullo de la gente bajo el sol. Desde la ventanilla del taxi veía pasar los contrastes de mi país. Los mercados llenos de vida humilde, los niños vendiendo chicles en los semáforos, y luego los muros altos y silenciosos de las casas donde la soledad se compra con dinero. Pensaba en Miguel, en su sonrisa, en cómo había amado a Diana, creyendo que ella le daría una familia unida. Pero algo dentro de mí susurraba que esa mujer escondía más de lo que mostraba. Al llegar frente al portón de hierro, mis manos temblaban. Toqué el timbre y miré hacia las ventanas grandes de la casa donde dormía mi nieta. El cielo se tornó gris, como si presintiera mi miedo. No sabía que, al cruzar esa puerta, no solo enfrentaría el dolor de la pérdida, sino también la humillación más grande de mi vida. La puerta del portón se abrió con un gemido largo, como si hasta el hierro sintiera lástima por mí. Un olor a desinfectante caro me golpeó de inmediato, frío y distante, como una bofetada envuelta en lujo. El interior brillaba con una perfección que dolía. El suelo de mármol reflejaba la luz blanca de las lámparas, tan limpia, tan fría, que parecía borrar cualquier rastro humano. Por un instante me vi reflejada allí, con el rostro cansado, las ojeras marcadas, y pensé, ni mi dolor tiene lugar aquí. Una mujer joven apareció con un uniforme blanco impecable. ¿La señora Liliana?, preguntó. Asentí con la voz atrapada en la garganta. La señora Diana la espera en la sala. El sonido de mis pasos resonó sobre el mármol como si cada uno midiera el peso de los años. En el centro del salón, Diana estaba sentada en un sofá de terciopelo gris. Cruzaba las piernas con una elegancia ensayada, y el leve clic de sus tacones al moverse sonó como un reloj marcando mi vergüenza. Sobre la mesa, una copa de vino brilló al reflejar la luz del ventanal. Todo en ella, su postura, su perfume, su silencio, gritaba poder. A su lado, la enfermera Lupe sostenía una tableta, fingiendo estar ocupada. «Liliana», dijo Diana sin levantarse, con una voz que sonaba más a sentencia que a saludo.
No esperaba que vinieras tan pronto. Vine en cuanto supe de Aurora, respondí. Solo quiero verla, quedarme, ayudar, cuidar de ella. Sus labios se curvaron, pero no en sonrisa. Era una herida con forma de gesto. No necesito ayuda de una mujer tan emocional y anticuada, dijo, y el sonido de su copa al tocar la mesa fue seco, como un golpe. Esto no es un hospital de pueblo. He limpiado sangre con mis manos y ahora me llaman anticuada, pensé, sintiendo cómo el alma se me encogía. 30 años salvando vidas en lugares donde no había ni gasas, y mi propia nuera me trataba como a una sombra inútil. Lupe bajó la mirada, avergonzada. Diana se incorporó con lentitud. El chasquido de sus tacones sobre el suelo llenó el silencio. «Asegúrate de que la señora no toque nada del equipo médico», ordenó sin mirarme. La señora. Una palabra. Un borrado. En un instante ya no era madre, ni profesional, ni mujer. Era solo una intrusa en la casa del hijo que ya no estaba. Tragué saliva. Respiré hondo. No iba a llorar. No frente a ella. «Solo quiero ver a mi nieta», dije, y mi voz tembló como una vela encendida en medio del viento. Diana asintió con indiferencia. 5 minutos, susurró, y luego se va. Subí las escaleras lentamente, con la dignidad de quien sabe que está siendo observada. Cada peldaño pesaba como un año de mi vida. Cada peldaño era una palabra no dicha, un perdón que jamás llegaría. El cuarto de Aurora estaba envuelto en una penumbra tibia, impregnado de ese olor a medicamentos que siempre me recordó lo frágil que puede ser la vida. En la cama, mi nieta yacía inmóvil, con el pecho subiendo y bajando apenas, como si respirara con el último hilo que la mantenía atada al mundo. Un mechón de su cabello castaño caía sobre la almohada, enredado entre los cables y los tubos. Entonces noté algo que me heló la sangre. Una pequeña marca amoratada en su brazo, justo donde la piel debería estar intacta. Era una mancha mínima, pero suficiente para despertar en mí una sospecha que preferí no nombrar. Me acerqué despacio, conteniendo el temblor de mis manos. Había visto cuerpos enfermos, niños en agonía, madres llorando junto a camillas, pero nada se comparaba con ver a un pedazo de mi sangre suspendido entre la vida y la muerte. Tomé su mano. Era fría, frágil, tan pequeña que cabía entera entre mis dedos. En ese instante, la memoria me traicionó. Vi el rostro de Miguel cuando tenía la edad de su hija, dormido después de un día de escuela, con esa misma paz en los párpados. «Mi niño», susurré, y la voz se me quebró antes de salir del todo. Las lágrimas me ardieron detrás de los ojos, pero no permití que cayeran. El amor no me salvó, pero me enseñó a resistir. Diana seguía en el marco de la puerta, los brazos cruzados, observando sin una pizca de compasión. 5 minutos, señora. Luego se va, dijo con esa frialdad que solo tienen los corazones acostumbrados al poder. Asentí sin mirarla. Me incliné sobre Aurora y besé su frente. La piel era tan suave que apenas la rocé. Una sola lágrima se deslizó por mi mejilla y cayó sobre su mano inmóvil. Fue mi oración, mi despedida y mi promesa. No dejaría que el mal, disfrazado de indiferencia, le arrebatara lo poco que aún le quedaba de vida. Las máquinas seguían con su canto metálico, midiendo el tiempo que la fe se niega a contar. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero me obligué a mantener la espalda recta. En el dolor también hay dignidad, me dije. Si no pude salvar a mi hijo, protegería a su hija, aunque tuviera que enfrentar al mismo infierno. Me limpié el rostro con el dorso de la mano y susurré al oído de Aurora. «Abuela está aquí, mi amor. No estás sola». Luego me giré hacia la puerta, donde el desdén de Diana me esperaba como un muro invisible, y caminé hacia él con paso firme, sabiendo que el alma también puede arder, sin hacer ruido. El sol de la tarde caía implacable sobre el patio de azulejos, reflejando su luz dorada en las paredes blancas del portón.
El tañido grave de una campana de iglesia rompía el silencio, un sonido que antes fue consuelo, y esa tarde sonó como una advertencia. Sentí el calor quemándome el rostro mientras cruzaba el umbral con las manos aún temblando. Caminé hacia el coche con el alma hecha pedazos. Al abrir la puerta, el espejo retrovisor me devolvió la imagen de Diana en el balcón, riendo al teléfono, sin una sombra de pena. En ese instante supe, con la certeza que solo una madre puede tener, que algo oscuro habitaba esa casa. Tal vez Dios me quitó todo para mostrarme lo que realmente tengo. Saqué la cartera gastada y de ella una foto vieja. Miguel con Aurora en brazos, los tres sonriendo bajo un cielo que hoy me parecía ajeno. Pasé el dedo por sus rostros, sintiendo las lágrimas amenazarme, pero no las dejé caer. Apreté la imagen contra el pecho y susurré: «Hijo, si hay algo oscuro en esta casa, dame fuerzas para verlo. Por ustedes no me rendiré». Una ráfaga de viento levantó polvo y hojas secas girando a mi alrededor como un presagio. Ya no era la mujer que había llegado suplicando, sino alguien cuyo dolor se transformaba en promesa. Cerré la puerta del coche, miré por última vez el balcón vacío y arranqué el motor. Conduje hacia el horizonte, dejando atrás la casa de los secretos, sin saber todavía que aquel día sería el comienzo de una guerra que pelearía en silencio con el alma. Fui a ver a don Fabián, el abogado de confianza de Miguel, con la esperanza de entender algo del caos que me devoraba por dentro. Su oficina olía a café viejo y a papeles húmedos, un aroma de años y secretos. Me recibió con esa mirada cansada de los hombres que saben más de lo que quieren decir. «Doña Liliana, gracias por venir», murmuró, abriendo una carpeta de color beige con el sello de Seguros Monterrey Life, fechada el 12 de marzo de ese mismo año. Me ofreció asiento, pero preferí quedarme de pie. Miguel era un buen hombre, muy responsable. Antes de morir, firmó una póliza de seguro de vida importante, dijo con voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué tan importante?», pregunté. 100 millones de pesos mexicanos, unos 5 millones de dólares, respondió. Por un instante, el aire pareció desaparecer. «¿Y quién es la beneficiaria?», logré decir. Don Fabián dudó antes de hablar. «Su nuera, Diana». El silencio se volvió pesado. Me aferré al bolso intentando no perder el equilibrio. «Miguel nunca me habló de eso», susurré. Él asintió despacio y pasó una hoja más. Era una póliza compartida con su hija Aurora, pero con una cláusula peculiar. Si la menor fallece antes de cumplir 5 años, el monto total pasará íntegramente a la madre, la señora Diana Salcedo de Fuentes. El reloj de pared marcó un segundo más largo que los demás. Sentí el aire espesarse. No era un contrato. Era una sentencia disfrazada de papel. ¿Aurora cumple 5 años pronto?, pregunté casi sin voz. «En 8 meses», respondió. El mundo pareció detenerse. Mientras don Fabián hablaba de fideicomisos y procedimientos legales, su voz se desdibujó. Solo escuchaba el eco de una verdad que me desgarraba. Alguien había calculado el valor de la inocencia. No hay peor infierno que descubrir que alguien puso precio a la vida de un niño. Don Fabián hojeó los documentos con cuidado. El sonido del papel resonó como una sentencia. «Hay algo más, doña Liliana», dijo con voz baja. Sentí que el estómago se me encogía. «La póliza tiene una cláusula especial, un fideicomiso. Si la niña Aurora fallece antes de cumplir 5 años, la totalidad del dinero pasa directamente a nombre de Diana». La palabra fideicomiso me quedó rebotando en la cabeza, como una campana que no deja de sonar. «¿Y eso es legal?», pregunté con incredulidad. «Perfectamente», respondió él.
En México se hace así para proteger los fondos cuando los beneficiarios son menores de edad. Es una práctica común, aunque no siempre justa. Noté que evitaba mirarme a los ojos. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Miguel sabía eso, insistí. No puedo asegurarlo. El contrato se firmó pocos meses antes de su muerte. Diana fue quien lo acompañó a la aseguradora. Me llevé una mano al pecho. Todo empezó a tener sentido. Su enfermedad repentina, la prisa por enterrarlo, la manera en que ella había cerrado las puertas de su casa después del funeral. ¿Y si la niña muere?, pregunté apenas en un suspiro. Él levantó la vista. Diana recibiría los 100 millones íntegros, sin supervisión, sin rendir cuentas a nadie. El reloj de pared marcó un minuto eterno de silencio. Afuera, los autos pasaban sin saber que el mundo acababa de torcerse un poco más. ¿Sabe cuándo cumple 5 años? Insistí. En 8 meses, repitió él. Me apoyé en la mesa, sintiendo cómo la sangre me golpeaba las sienes. 8 meses. Solo 8 meses para evitar que el mal volviera a vestirse de luto. Salí de la oficina sin despedirme, con una sola frase martillándome el alma. Si el amor de una madre no basta para salvarla, tal vez la verdad sí. Mientras caminaba por la calle, el ruido de la ciudad se volvió distante, como si todo estuviera envuelto en una niebla espesa. Cada palabra de don Fabián seguía repitiéndose en mi mente, mezclándose con las frases que Diana había dicho las últimas veces que la vi. El dinero no lo devuelve a nadie, doña Liliana. La vida sigue. Miguel siempre fue tan ingenuo, no sabía manejar lo que tenía. En ese momento, esas palabras me habían parecido comentarios fríos de una viuda arrogante, pero ahora sonaban como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Recordé su insistencia en cerrar el ataúd tan rápido, su urgencia por organizar el funeral sin permitir que nadie revisara los informes médicos. Fue una enfermedad rara, eso dijeron los doctores. Había repetido una y otra vez, evitando mis ojos. También recordé su tono cuando habló de Aurora. Esa niña tiene el corazón débil, igual que su padre. Una frase que en su momento me pareció una tristeza compartida, pero que ahora se sentía como una amenaza velada. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Y si todo había sido planeado? ¿Y si Miguel nunca enfermó, sino que lo fueron matando poco a poco? Me llevé la mano a la boca, ahogando un sollozo. La idea era monstruosa, pero algo en mí gritaba que no estaba equivocada. Las madres sabemos cuando el mal ronda cerca, y el silencio de esa casa, la mirada calculada de Diana, todo gritaba peligro. Subí al autobús sin saber a dónde iba, solo con la certeza de que debía encontrar la verdad, porque si me quedaba quieta, perdería no solo a mi hijo, sino también a lo único que me quedaba de él, su hija. Cuando estaba por salir del despacho, don Fabián me detuvo con una mirada grave, el tipo de mirada que pesa más que las palabras. Doña Liliana, escúcheme bien, dijo cerrando la carpeta con firmeza. No haga nada apresurado. En México, el dinero y la desesperación hacen que la gente se vuelva peligrosa. Me quedé inmóvil con la mano en el picaporte, sintiendo el eco de esa frase hundirse en el pecho. Él se acercó un poco más bajando la voz. He visto casos así, familias destruidas por herencias, por seguros, por promesas que valen más muertas que vivas. Si sospecha algo, reúnase conmigo primero, no la enfrente directamente. Asentí, pero mi mente ya estaba lejos, recordando el brillo extraño en los ojos de Diana, esa calma que ahora entendía como frialdad. ¿Peligrosa?, murmuré. Todos lo somos cuando el miedo se mezcla con la codicia, respondió él. Salí de la oficina con el corazón acelerado, sabiendo que tenía razón. En mi país, la pobreza y el dinero bailan juntos sobre la cuerda floja del peligro,
y quienes tienen algo que perder deben aprender a caminar en silencio. Mientras avanzaba por la acera, el viento cálido de la ciudad me golpeó el rostro, y por primera vez sentí miedo real, no por mí, sino por Aurora. Sabía que enfrentaba a alguien capaz de todo, y que la línea entre la desesperación y el crimen era tan delgada como un suspiro. Recordé la noche en que Miguel cayó enfermo, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. Todo comenzó con una fiebre leve, algo que parecía inofensivo, tan común en las zonas cálidas del norte. Diana me llamó, diciendo que los médicos sospechaban de una fiebre hemorrágica, una infección tropical, dijo ella con voz temblorosa. Recuerdo haber sentido una punzada de miedo, pero también de confianza. Mi hijo era fuerte, sano, apenas tenía 35 años. Solo necesita reposo, mamá. Los doctores dicen que es algo que se cura con tiempo. Esa frase me tranquilizó por un momento, hasta que la fiebre se volvió insoportable y comenzó a sangrar por la nariz. Quise viajar para verlo, pero Diana insistió en que no hacía falta, que el hospital estaba lleno de contagios y que ella lo cuidaría personalmente. 3 días después me llamó llorando, diciendo que Miguel había muerto. El diagnóstico final fue fiebre hemorrágica aguda, sin autopsia, sin más explicación. Todo pasó muy rápido, repitió entre sollozos. En aquel entonces quise creerle, porque el dolor me cegaba, pero ahora, con lo que sé, todo suena distinto. Miguel nunca fue un hombre enfermizo, ni siquiera se resfriaba con facilidad, y ahora, mirando hacia atrás, recuerdo su voz cansada en las últimas llamadas. Mamá, Diana dice que no me preocupe, que los medicamentos me harán dormir y despertaré mejor. Pero ese sueño fue el último. Cerré los ojos y una certeza me atravesó. Mi hijo no murió. Lo mataron en silencio, con paciencia, disfrazando el veneno de cuidado. Una semana después de hablar con don Fabián, decidí buscar los registros médicos de Miguel. Llamé a una vieja colega, Teresa, enfermera en el hospital donde supuestamente lo habían atendido. Su voz al teléfono sonaba nerviosa, bajando el tono cada vez que pronunciaba su nombre. Liliana, revisé el archivo, pero no hay resultados de laboratorio ni cultivos de sangre. Solo el diagnóstico firmado por un médico general sin exámenes previos. Me quedé en silencio, sintiendo cómo la sangre me abandonaba el rostro. ¿Y los informes del tratamiento?, pregunté. Tampoco están. El archivo está incompleto, y eso no ocurre por error. Cerré los ojos, apretando el teléfono contra el oído. ¿Quién autorizó el alta médica? Tu nuera, murmuró ella, casi en un suspiro. Fue ella quien firmó los papeles y solicitó el cuerpo al día siguiente. Recordé entonces cómo Diana insistió en un entierro rápido, por respeto a la tradición mexicana, dijo. Apenas 24 horas después de su muerte, Miguel ya estaba bajo tierra, en un ataúd cerrado que nadie más vio. En ese momento, me pareció una muestra de amor y urgencia. Ahora sé que fue prisa por borrar las huellas. Sentí un nudo en la garganta, un grito mudo que no podía salir. Cada detalle, cada excusa, cada silencio de Diana cobraba un nuevo sentido. Y por primera vez, la palabra asesinato cruzó mi mente como un rayo imposible de ignorar. Busqué a don Joaquín una tarde, el viejo amigo de mi difunto esposo, un hombre curtido por los años en la policía y por las verdades que nunca se pudieron escribir en un informe. Nos sentamos en una banca del parque, bajo la sombra de los jacarandas, mientras los niños jugaban y el aire olía a pan dulce y gasolina. Le conté todo, la enfermedad de Miguel, los documentos faltantes, el entierro apresurado. Joaquín escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en el suelo y la mandíbula apretada. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos, y luego dijo con voz baja, como si hablara para sí mismo.
Eso no suena a una enfermedad, Liliana. Suena a otra cosa. Lo miré, sin comprender. ¿Otra cosa? Él asintió despacio. He visto casos parecidos. Envenenamientos lentos, fármacos mezclados con pesticidas o sedantes, lo suficiente para simular una fiebre tropical. Y si el médico fue pagado, el certificado de defunción puede decir lo que uno quiera. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Estás diciendo que mi hijo fue...? No pude pronunciar la palabra. Joaquín me miró con una tristeza antigua, la de quien ya ha visto demasiada maldad. No lo digo yo, Liliana, lo dice el instinto, y tú sabes bien lo que vale el instinto de una madre. Sus palabras me calaron hondo, despertando algo que había estado dormido en mí desde la muerte de Miguel, la necesidad de justicia. Él encendió un cigarrillo, exhalando el humo con calma. Si fue veneno, el cuerpo lo habrá dicho. Pero ya lo enterraron, ¿verdad? Asentí, y su mirada se endureció. Entonces, si quieres respuestas, tendrás que buscarlas entre los vivos, y eso puede ser más peligroso. Esa noche, cuando regresé a casa, el silencio me golpeó más fuerte que nunca. Encendí la lámpara del comedor y me senté frente a la mesa vacía donde Miguel solía dejar su taza de café cada mañana. El aire estaba denso, inmóvil, como si el tiempo se negara a avanzar. Miré la fotografía de él con Aurora, tomada en el jardín el año anterior. Ambos reían, con el sol reflejándose en sus ojos. La imagen, tan llena de vida, me destrozó. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, y el llanto que había contenido durante días finalmente me venció. Lloré por mi hijo, por la injusticia, por mi ceguera. Golpeé la mesa con los puños, repitiendo entre sollozos, «No puede ser, no puede ser». Pero las palabras de don Joaquín me retumbaban en la mente. Eso no fue enfermedad, Liliana. Empecé a repasar cada recuerdo, cada gesto de Diana, cada frase extraña, la manera en que ella controlaba todo, su prisa por firmar documentos, su rostro sereno durante el funeral. Y luego, como un relámpago, recordé algo, el frasco de vitaminas que Miguel mencionó por teléfono días antes de morir. Dijo que Diana insistía en que las tomara porque le daban energía. El corazón se me paralizó. Me levanté de golpe con el pecho ardiendo. Todo encajaba. El tratamiento, la fiebre, la somnolencia, la muerte súbita. Miguel no había enfermado, lo habían intoxicado lentamente, día tras día, hasta hacerlo desaparecer sin sospechas. Me llevé la mano al pecho, respirando con dificultad. En medio de ese dolor insoportable, sentí cómo el miedo se transformaba en furia. Por primera vez desde su muerte, no lloré como madre, sino que me levanté como testigo. Supe entonces que la tristeza ya no me serviría de nada. Si quería justicia para mi hijo, tendría que ganarla con mis propias manos. Después de muchas noches sin dormir, comprendí que si quería proteger a Aurora, debía hacerlo sin levantar sospechas. No podía enfrentar a Diana de frente, no todavía. Así que fui al tribunal familiar y presenté una solicitud formal para visitar a mi nieta con regularidad. Mi abogado, el propio don Fabián, me ayudó a redactar el documento. Si lo plantea como una necesidad emocional, el juez lo entenderá, me dijo. Y así lo hicimos. Alegamos que tras la muerte de Miguel, el vínculo entre abuela y nieta era fundamental para la estabilidad psicológica de ambas. Recuerdo haberme sentado en esa sala fría, con las manos apretadas sobre las rodillas, mientras el juez leía los papeles sin levantar la vista. Diana no asistió. Envió a su abogado, un hombre joven y arrogante que insistía en que mi presencia alteraría el entorno terapéutico de la niña. Pero el juez, quizás conmovido, me dio la razón. Se concede el derecho de visita 3 veces por semana, con supervisión médica, dictó su voz solemne.
Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Era poco, pero era algo. Al salir del juzgado miré al cielo y susurré: «Gracias, Miguel». Tenía un pie dentro de esa casa, y aunque me recibieran con desprecio, sabía que cada minuto junto a Aurora sería una oportunidad para descubrir la verdad. Las primeras visitas a la casa de Diana fueron tensas, envueltas en un silencio incómodo que podía cortarse con un cuchillo. Me dejaban entrar siempre a la misma hora, bajo la mirada vigilante de la enfermera Lupe. Aurora seguía en coma, conectada a los monitores, su respiración tenue llenando la habitación con ese sonido intermitente que partía el alma. Yo le hablaba despacio, contándole historias, leyéndole los mismos cuentos que alguna vez escuchó de su padre, acariciando su mano en busca de una respuesta que nunca llegaba. Al principio todo parecía normal, hasta que empecé a notar un patrón inquietante. Cada vez que Aurora sufría una crisis, esas súbitas caídas de presión o picos de fiebre que alarmaban al personal, Diana nunca estaba. Siempre casualmente se encontraba fuera, en reuniones, en citas con el médico o viajando a otra ciudad. Lupe me decía con nerviosismo: «La señora tuvo que salir, dejó instrucciones por si algo pasaba», pero algo en su tono me hizo sospechar que esa ausencia no era inocente. En una ocasión, la alarma del monitor cardíaco comenzó a sonar con fuerza. Aurora se agitó y corrí a buscar ayuda. Lupe apareció minutos después, confundida, como si no supiera qué hacer. Llamamos al médico y logramos estabilizar a la niña, pero esa noche no pude dormir. ¿Cómo era posible que su madre nunca estuviera cuando su hija más la necesitaba? Recordé entonces las palabras de don Fabián sobre el fideicomiso, sobre la fecha límite. 8 meses. 8 meses para que la muerte de esa niña significara una fortuna. Empecé a anotar cada episodio, cada hora, cada detalle. Los medicamentos, las visitas, los síntomas. No era casualidad. En el fondo de mi corazón, el instinto me gritaba lo que mi mente aún se resistía a aceptar. Diana no esperaba que Aurora despertara. Esperaba que no lo hiciera jamás. Una tarde, mientras Lupe preparaba la merienda de Aurora, el olor dulce del cuarto me resultó extraño. Había algo en el aire, una fragancia artificial que no correspondía al aroma habitual de la leche tibia. Me acerqué despacio, fingiendo arreglar las sábanas. Sobre la mesa, el vaso de Aurora despedía un olor penetrante, químico, casi metálico. «¿Qué es eso?», pregunté. Lupe se sobresaltó, nerviosa. «Es solo leche con suplemento, lo que ordenó la señora». Tomé el vaso con disimulo, lo acerqué a la nariz y el instinto me dio una respuesta inmediata. Eso no era un suplemento, era algo más. En mis años como trabajadora social de salud había olido medicamentos, barbitúricos, sedantes, y aquello me recordó exactamente eso, un somnífero líquido. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero fingí calma. Claro, ya entiendo», dije, devolviendo el vaso. Cuando Lupe salió de la habitación para buscar unas gasas, aproveché el momento y vertí un poco de la leche en un frasco pequeño que siempre llevaba en mi bolso para muestras de laboratorio. Lo cerré con cuidado y lo escondí en mi abrigo. Nadie notó nada. Esa noche, de regreso en casa, lo observé bajo la luz del comedor. El líquido tenía una ligera tonalidad azulada y un olor más intenso al calentarse. Mis manos temblaban. En el fondo sabía lo que eso significaba, pero necesitaba una prueba real. Decidí llevar la muestra al laboratorio de un antiguo colega, alguien en quien aún podía confiar. No iba a permitir que la duda se convirtiera en costumbre. Si estaban envenenando a mi nieta, yo lo descubriría, aunque me costara la vida. Llevé la muestra a don Joaquín al día siguiente, temblando mientras sostenía el frasco entre las manos. «Necesito saber qué es esto», le dije sin rodeos. Él lo observó con detenimiento, lo olfateó y frunció el ceño. «Déjamelo.
Tengo un contacto en el laboratorio forense. Lo haré analizar sin dejar rastro. Pasaron 2 días interminables, cada minuto pesando como una piedra. Finalmente, Joaquín me llamó para que nos viéramos en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Llegó con un sobre manila en la mano. Su expresión era grave. Liliana, los resultados son claros. Sentí el corazón detenerse. La leche tenía trazas de benzodiazepinas, un sedante fuerte. La dosis era tan alta que en un adulto provocaría somnolencia profunda. En una niña podría causar un paro respiratorio. Mis dedos se cerraron sobre la mesa, las uñas marcando la madera. Entonces la está matando poco a poco. Joaquín asintió con pesar. Sí, y con precisión. No es un error ni una confusión médica. Es alguien que sabe lo que hace. Me llevé las manos al rostro, el mundo girando a mi alrededor. ¿Qué puedo hacer? Todavía no denuncies. Sin pruebas adicionales dirán que estás loca o desesperada. Pero guarda todo. Ahora ya tenemos un comienzo. Sus palabras eran un hilo de esperanza entre tanto horror. Miré el sobre, sabiendo que contenía la verdad que me robaría la paz para siempre. Aurora estaba en peligro, y yo era la única que podía salvarla. Una mañana, mientras revisaba unos papeles que don Fabián me había enviado, encontré entre los documentos una copia de un recibo bancario a nombre de Diana. Era de una empresa de préstamos que no reconocí, Créditos del Norte S.A., con un sello borroso y una cifra que me heló la sangre. 3 millones de pesos. No decía para qué, pero la fecha coincidía con los meses previos a la muerte de Miguel. Algo dentro de mí se revolvió. Decidí investigar. Con ayuda de un antiguo contacto de don Joaquín, logré averiguar que aquella empresa no era un banco, sino una fachada de un grupo de prestamistas vinculados a un cartel del norte, gente peligrosa, sin escrúpulos, que cobraba intereses imposibles. 50% mensual, doña Liliana, me explicó el informante en voz baja. Y si no pagas, desapareces. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo encajaba. El lujo repentino de Diana, los viajes, las joyas, la desesperación oculta tras su aparente calma. Había comprado una vida que no podía pagar. ¿Y si no paga? Pregunté. Entonces usan lo que tenga, casas, autos o personas. Las palabras me dejaron sin aire. Comprendí que Diana no solo estaba acorralada por la codicia, sino por el miedo, y que ese miedo la había llevado a ver en la muerte de mi hijo y de su hija una salida, un boleto hacia la libertad y el dinero. Me quedé mirando el recibo con las manos temblorosas. Aquella hoja amarillenta era más que una deuda, era la prueba de que el infierno había entrado en nuestra familia con la forma de una firma. Con el tiempo supe más detalles. Joaquín, tras indagar entre sus viejos contactos, me confirmó lo que temía. El préstamo de Diana era con un grupo controlado por un cartel local, los mismos que usaban negocios legales como máscara. El interés era una locura, 70% mensual. Nadie podía sostener eso sin caer en la ruina o la muerte. Está acorralada, me dijo Joaquín en voz baja, y cuando esa gente no recibe su dinero, no negocia. Amenazan, golpean, desaparecen. Pude imaginar a Diana recibiendo llamadas en la madrugada, viendo autos desconocidos estacionados frente a su casa, hombres tatuados rondando las esquinas. Tal vez por eso su mirada era siempre fría. No era calma, era miedo. Comprendí que su desesperación no había nacido del dolor, sino del terror. Quiso pagarles con el dinero del seguro, pero el tiempo se agotaba. Aurora era la llave del fideicomiso, y su vida tenía un precio que valía más que cualquier rescate. Me estremecí al pensarlo. No justificaba su crueldad, pero la hacía más peligrosa. Una persona sin esperanza,
es capaz de cualquier cosa. Y Diana, con la muerte rondándole de cerca, había decidido vender el alma antes que enfrentar la venganza de los que le prestaron. Las piezas encajaban con precisión aterradora. Diana sabía exactamente lo que hacía desde el principio. Había revisado la póliza junto a Miguel. Había leído cada cláusula, cada línea pequeña que él firmó con confianza ciega. Ella entendió antes que nadie que la fortuna no llegaría mientras su hija siguiera viva. Aurora no era solo su hija, era la llave, el candado, el obstáculo y la salida, todo en uno. Recordé las palabras del abogado de la aseguradora que escuché una vez por casualidad durante el funeral. La señora Diana tiene todo en regla, incluso el fideicomiso. En ese momento no les di importancia, pero ahora sonaban como el eco de una profecía maldita. Diana planeó todo con precisión: la enfermedad de Miguel, la muerte rápida, el accidente de la niña. Cada paso calculado, cada lágrima ensayada. Ella no era una víctima del sistema, era su cómplice. La necesidad de escapar de las deudas la llevó a convertir la vida de su propia hija en moneda de cambio. 100 millones de pesos y libertad para siempre. Debía repetirse a sí misma cada noche, mientras fingía rezar por la salud de Aurora. Me dolía imaginarlo, pero todo apuntaba a eso. Diana había hecho de la maternidad una inversión y de la muerte una estrategia. Apreté los puños con rabia contenida. Mi nieta no sería la última pieza de su juego. Yo misma me encargaría de romper el tablero antes de que la oscuridad ganara la partida. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi pequeña casa, comprendí algo que me dolió más que el odio. Diana no era solo una asesina por codicia, era una mujer acorralada por el miedo. Pensé en sus ojos, en esa frialdad que siempre interpreté como desprecio, y entendí que también escondían terror, el miedo a perderlo todo, a ser destruida por las mismas manos que le habían prestado dinero. El dinero, ese veneno invisible que puede convertir el amor en cálculo y la maternidad en una trampa. La imaginé recibiendo llamadas amenazantes, oyendo voces que le recordaban su deuda, mirando por las noches hacia la calle con el corazón encogido, sabiendo que el tiempo se acababa. No justificaba lo que había hecho, pero por primera vez vi con claridad que su maldad nacía del pánico. Quiso sobrevivir, y para hacerlo eligió el camino más oscuro. En México, la desesperación puede ser más letal que la avaricia. He visto mujeres vender su cuerpo, hombres vender su alma, familias venderse entre sí, todo por escapar del hambre o de la violencia. Y ella, criada entre lujos, no supo cómo enfrentar la ruina. La entendí, pero no la perdoné, porque el miedo no da derecho a matar, y menos a un inocente. Me juré que Aurora no pagaría el precio del infierno de su madre. Esa niña tenía que vivir, no solo por Miguel, sino para demostrar que incluso en medio del horror, la vida podía ser más fuerte que la desesperación. Decidí que ya no bastaba con sospechar. Si quería justicia, debía tener pruebas. Empecé a actuar con cuidado, midiendo cada paso. Compré una pequeña grabadora de voz y la escondí en el interior de mi bolso. Cada vez que visitaba la casa de Diana, la encendía disimuladamente. Grababa conversaciones, sonidos, incluso el silencio. Todo podría servir algún día. También comencé a fotografiar los documentos médicos que encontraba en la mesa de noche de Aurora o en el despacho del doctor particular que la atendía. Algunos papeles estaban firmados por profesionales que jamás conocí. Otros tenían fechas que no coincidían. Guardaba todo en una carpeta azul, la misma donde años atrás había archivado los casos de las familias que ayudé como trabajadora social. Pero lo más importante fue mi diario. Cada noche, al volver a casa, escribía todo con precisión: las visitas, las reacciones de Diana, los horarios de los medicamentos, cualquier cambio en el comportamiento de Lupe. Anotaba también lo que sentía,
para no olvidar que detrás de la rabia aún existía amor. Era mi forma de resistir sin volverme loca. Sabía que estaba caminando en una cuerda floja, que si Diana descubría lo que hacía, no dudaría en callarme para siempre. Pero también sabía que no tenía opción. Ya no era solo una abuela, era una mujer en guerra silenciosa, una testigo del mal que se esconde tras la fachada del dolor. Y mientras escribía cada palabra en mi cuaderno, sentía que poco a poco recuperaba algo que me habían arrebatado: mi poder. Una tarde, mientras Lupe me pidió que la ayudara a ordenar unos documentos en el despacho de Viana, encontré lo que nunca imaginé. En el escritorio, bajo una pila de facturas y sobres abiertos, había una carpeta con el logotipo del hospital donde Miguel había sido atendido. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Fingiendo calma, la abrí y entre los papeles descubrí una hoja impresa con el encabezado de un correo electrónico. El remitente era una dirección que reconocí. El doctor Rivas, el mismo que firmó el certificado de defunción de mi hijo. Pero lo que me heló la sangre fue la línea del asunto. Confirmación del acuerdo. Leí despacio el contenido, sin poder creerlo. Doctor, como quedamos, le haré llegar la transferencia en cuanto reciba el acta definitiva. Gracias por su discreción y por confirmar el diagnóstico. Sé que estos procedimientos pueden ser complicados. No había firma completa, solo una inicial al final. D. Cerré los ojos. Diana había comprado el silencio del médico. La enfermedad de Miguel había sido una mentira escrita a cambio de dinero. Guardé la hoja en mi bolso antes de que Lupe regresara, con las manos temblando y el corazón hecho trizas. Esa noche, le mostré el documento a don Joaquín. Lo leyó en silencio. Luego me miró con gravedad. Esto ya no es una sospecha, Liliana. Es corrupción médica, falsificación y homicidio. Pero si la enfrentamos ahora, podría destruir las pruebas o huir. Asentí con rabia contenida. Sabía que tenía en mis manos la primera prueba real y también el primer riesgo mortal. Porque cuando la verdad comienza a salir a la luz, los demonios siempre intentan apagarla. Pasaron varios días antes de que me atreviera a reunir todo lo que tenía y llevárselo a don Fabián. Llegué a su oficina con el bolso lleno de carpetas, grabaciones y copias de correos electrónicos. Él me miró sorprendido, acostumbrado a verme como una madre desesperada, no como una investigadora. Aquí está todo, dije, extendiendo los papeles sobre su escritorio. Fechas, nombres, documentos médicos falsificados y este correo del doctor Rivas. Don Fabián ajustó sus lentes y empezó a revisar. Su ceño fruncido se profundizaba con cada hoja. Esto es más grande de lo que imaginaba, murmuró. No solo es un crimen familiar, es un entramado de corrupción. Clasificó los archivos, hizo copias y los guardó en una carpeta gruesa marcada como Caso Provisional Aurora M. Esto servirá como evidencia preliminar, pero necesitamos respaldo legal antes de moverlo, explicó con voz tensa. Si Diana descubre que la estamos investigando, podría desaparecer o eliminar lo que falta. Asentí, conteniendo las lágrimas. No me importa el peligro, Fabián. Solo quiero justicia. Él suspiró tocándome la mano. La tendrás, pero debemos ser pacientes. Cuando la justicia se enfrenta al dinero, debe caminar con pies de plomo. Salí de allí con una mezcla de alivio y angustia. Sabía que el reloj seguía corriendo y que cada día acercaba a Aurora a su 5º cumpleaños, la fecha en que el dinero cambiaría de manos y el infierno podría volverse irreversible. Esa noche, después de entregar los documentos, regresé a casa agotada, con el alma rota pero decidida. Encendí una vela frente al pequeño altar donde guardaba las fotos de Miguel y de la Virgen de Guadalupe. El resplandor tembloroso iluminó la habitación y por primera vez en mucho tiempo
Me arrodillé de verdad. No para pedir consuelo, sino para pedir fuerza. Cerré los ojos y hablé en voz baja, como si temiera que el viento escuchara. Señor, si mi hijo murió por sus manos, no me des odio, dame sabiduría. Si la oscuridad ronda mi casa, enséñame a vencerla sin ensuciar mis manos. Las lágrimas me corrían por el rostro, mezclándose con la cera caliente que caía sobre mis dedos. No quiero venganza, solo verdad. Pero si la justicia humana no llega, entonces muéstrame tu camino para proteger a mi nieta. Sentí un silencio profundo envolverme, un silencio que no era vacío, sino respuesta. En mi interior, algo se encendió, una calma extraña, como si alguien invisible hubiera puesto una mano sobre mi hombro. Con fe, no con furia, susurré, repitiendo las palabras que una vez me dijo un sacerdote cuando perdí a mis padres. Me quedé allí largo rato, viendo cómo la llama se consumía lentamente, hasta que solo quedó el humo ascendiendo, como una promesa que se elevaba al cielo. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero también supe que ya no estaba sola. Una semana después, don Fabián me llamó con un plan arriesgado pero brillante. Si queremos que Diana muestre su verdadera cara, debemos provocarla, me dijo. Su voz sonaba serena, pero detrás había una tensión contenida. Me explicó que había redactado una carta falsa, cuidadosamente sellada y con el membrete de la aseguradora donde Miguel tenía la póliza. En el encabezado se leía: Actualización de proceso de pago anticipado, Fideicomiso Aurora M. El contenido era preciso, legalmente convincente. Informaba que debido a la condición médica crítica de la niña, la compañía evaluaría la posibilidad de liberar parcialmente los fondos antes del cumpleaños número 5, siempre que la tutora legal, Diana, presentara los documentos médicos actualizados. Si ella mordió el anzuelo, se moverá rápido, y ahí podremos observar sus pasos, explicó Fabián, mientras me entregaba una copia de la carta. La enviamos por mensajería certificada con firma de entrega. Esa misma noche supe que había llegado. Lupe me escribió un mensaje corto desde su teléfono oculto. La señora recibió una carta del seguro. Está muy nerviosa. Me quedé mirando el mensaje con el corazón acelerado. Todo dependía de su reacción. Si la avaricia era su motor, el olor del dinero la haría correr, y en su prisa dejaría caer las máscaras. Cuando la carta llegó, vi a Diana cambiar como si un interruptor se hubiera accionado. La mujer que había fingido dolor se transformó en alguien aferrado a un único pensamiento: el tiempo y el dinero. La noté inquieta desde la mañana, caminando de un lado a otro por la habitación de Aurora, con el teléfono siempre en la mano y la mirada clavada en la pantalla como si esperara una cifra que le diera aire. Esa misma tarde, durante la visita, algo en su comportamiento me alarmó. Pidió informes al médico con urgencia y habló en voz baja, cortante, con Lupe, como dando órdenes que no eran propias de una madre desesperada, sino de alguien marcando los pasos de un plan. Al despedirme, la vi detenerse frente al carrito de medicación, su rostro rígido. No escuché palabras, pero bastó verla manipular las botellas para entender que su prisa se había vuelto más peligrosa. En los días siguientes, las dosis que administraban a Aurora parecían más seguidas, los intervalos más ajustados y las noches en vela se multiplicaron. La niña parecía más adormecida, más frágil cada amanecer. La preocupación en Lupe se volvió palpable y en una conversación furtiva me confesó que Diana había dicho: «No hay tiempo que perder». No contaba esto como evidencia formal, pero mi instinto, ese que ya me había salvado antes, gritó que la carta había encendido algo terrible en ella. El miedo convertido en prisa, y la prisa en actos capaces de cruzar cualquier línea. Sabía que había llegado el momento de dejar de escribir y empezar a grabar.
Con ayuda de don Joaquín, conseguí una microcámara del tamaño de una moneda, de esas que usan los investigadores privados. La escondí dentro del marco de la foto de Miguel que siempre llevaba conmigo a las visitas, una imagen donde él sostenía a Aurora en brazos. Nadie sospecharía de un retrato familiar. Coloqué la cámara de manera que apuntara directamente hacia la cama y el carrito de medicación, el lugar donde Diana y Lupe solían preparar los tratamientos. Fingí rezar en silencio mientras ajustaba la posición del marco, y en mi corazón supe que era un acto de amor tanto como de riesgo. Cada visita se convirtió en una escena que debía disimular. Yo sentada junto a Aurora, murmurando plegarias, mientras en secreto la cámara registraba cada movimiento, cada gesto. Durante 3 días seguidos guardé las grabaciones sin revisarlas, temiendo lo que pudiera encontrar. Pero la 4ª noche, sola en casa, conecté la tarjeta de memoria al ordenador y lo vi. Diana vertiendo un líquido transparente en la jeringa, revisando el monitor y luego apagándolo por unos segundos antes de volver a encenderlo al oír pasos. Su rostro, iluminado por la luz azul del equipo médico, no mostraba culpa, solo cansancio y desesperación. Las manos me temblaban, pero supe que esa grabación era el final de la duda. Ya no se trataba de intuición ni de fe. Era la prueba que pondría fin a todo. Guardé la memoria en una taja metálica, junto a la foto original de Miguel, como si él mismo custodiara el secreto. Esa tarde llegué antes de lo habitual, el presentimiento quemándome por dentro, como una alarma divina. Lupe no estaba. Me dijeron que había salido a comprar insumos. El silencio de la casa era distinto, pesado, lleno de algo que no se veía, pero que se sentía. Subí las escaleras casi sin respirar, y al llegar a la habitación, la encontré. Diana, de pie junto al carrito de medicación, sosteniendo una jeringa llena de un líquido transparente. Aurora dormía, su respiración apenas un hilo. Por un instante, el mundo se detuvo. «¿Qué haces?», grité. Ella se giró sobresaltada. Su rostro pálido se quebró entre sorpresa y rabia. «No te metas, vieja loca», escupió y dio un paso hacia la cama. Sentí cómo el corazón me golpeaba las costillas. «Diana, detente», exclamé con voz temblorosa pero firme. «Por Dios, detente, porque él te está mirando». Ella se quedó inmóvil, la aguja suspendida en el aire. «¿Qué dices?» «Miguel», susurré avanzando un paso. «Tu esposo, el hombre que confió en ti, está aquí, mirándote, viendo en qué te has convertido». Por un segundo, su mano vaciló. «No, tú no sabes nada», murmuró, pero su voz se quebró. «Sé que el miedo te consume, pero no salvarás tu vida destruyendo la de tu hija». Mis palabras salían solas, como si no fueran mías. Sentí algo más grande hablar a través de mí, como si el mismo Miguel me diera fuerza. Diana dio un grito ahogado, dejó caer la jeringa al suelo y retrocedió tambaleándose. «Basta, Liliana, no entiendes, no tengo elección». «Siempre hay elección», respondí, y mis ojos se llenaron de lágrimas. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Don Joaquín y 2 agentes irrumpieron con sus armas desenfundadas. El sonido metálico del suelo al caer la jeringa fue el fin de su silencio. Yo corrí hacia Aurora, la abracé con el alma entera y supe que por fin la verdad había salido de su escondite. Diana se echó a llorar, pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de furia contenida. «Ustedes no entienden nada», gritó, con la voz quebrada y los ojos desorbitados. «No tenía opción, no tengo salida». Retrocedió contra la pared, las manos temblorosas, mirando la jeringa caída como si aún tuviera poder sobre ella. Ellos van a matarme si no pago. Les debo todo, mi vida, mi cuerpo,
Mi alma. Su voz se alzó, desesperada. Les debo más de lo que tú podrías imaginar, Liliana. No sabes lo que es vivir con el miedo de que te encuentren, de que un auto se detenga frente a tu casa y no vuelvas a ver el amanecer. Su respiración era un jadeo roto. Miguel nunca lo entendería, tú tampoco. Todo lo que quería era una salida, un poco de libertad. La rabia y el pánico se mezclaban en su rostro como una máscara de locura. Si Aurora muere, yo vivo. Eso era todo. Un trato por otro. Se llevó las manos a la cabeza, tirándose del cabello, mientras los policías la rodeaban con cautela. Don Joaquín dio un paso al frente, con voz firme. «Nadie merece morir por tus deudas, Diana». Ella lo miró con odio y súplica al mismo tiempo. «Tú no sabes lo que es estar marcada. Ellos no perdonan, Joaquín. Ya están aquí. Ya vienen». Gritó esas palabras como un eco de su condena, y por un momento todos guardamos silencio. Fue entonces cuando comprendí que no solo había destruido a mi familia, sino también a sí misma, víctima del mismo infierno al que había vendido su alma. Entre sollozos y gritos, la voz de Diana se volvió más caótica, más peligrosa. «No quería hacerle daño a nadie», chilló, mientras los agentes intentaban calmarla. «Solo quería detener el dolor, el miedo, la presión. Ellos me dieron las pastillas, me dijeron que con eso todo se arreglaría». Me quedé helada. «¿Qué pastillas, Diana?», pregunté con un hilo de voz. Ella me miró con los ojos desorbitados, las lágrimas corriendo por sus mejillas maquilladas. «Las que le daba a Miguel solo eran vitaminas al principio, te lo juro, pero luego me dijeron que si dormía más, si se mantenía tranquilo, el dinero llegaría más rápido». Su voz se quebró. «Y cuando Aurora tuvo el accidente, no fue mi culpa. Solo quería que descansara, que se durmiera un poco más». Cayó de rodillas, los sollozos transformándose en un sonido seco, casi animal. Todo se salió de control. Yo no sabía que dejaría de respirar. Yo no quería. Mis piernas temblaban. Cada palabra suya era un cuchillo abriéndome el alma. «Dios mío», susurré. «¿Qué hiciste, Diana?». Ella levantó la cabeza, su rostro empapado, la mirada perdida. «Maté al único hombre que me amó sin condiciones, y casi mato a la única persona que aún podía perdonarme». El silencio cayó como una sentencia. Su confesión, grabada por la cámara aún encendida, selló su destino. Ya no había marcha atrás. Don Joaquín dio una señal rápida a los agentes y en segundos la habitación se llenó de movimiento. Uno de ellos colocó sobre la mesa una tablet conectada a la cámara oculta que yo había usado. La pantalla se encendió y el silencio se volvió insoportable. En el vídeo se veía claramente a Diana manipulando la jeringa, vertiendo el líquido transparente y apagando el monitor de Aurora durante varios segundos. Su rostro, iluminado por la luz fría del aparato, era la imagen perfecta del crimen. Esto es un montaje», tartamudeó, retrocediendo, pero Joaquín no le dio tiempo. «También tenemos el correo al doctor Rivas, los resultados del laboratorio y tu confesión», dijo con voz firme. «Todo grabado». Diana palideció. Su cuerpo se derrumbó sobre la silla como una sombra derrotada. «No, no puede ser», murmuró, mientras los oficiales le colocaban las esposas. Intentó resistirse, pero no tenía fuerza. La verdad pesaba más que su desesperación. Por el asesinato de Miguel Hernández y el intento de homicidio de Aurora Hernández, queda detenida, pronunció uno de los policías. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue como el cierre de un ciclo. Miré a Joaquín,
que asintió con serenidad. Lo logramos, Liliana. Ahora la justicia puede hablar. Pero en mi interior no sentí triunfo, sino un vacío profundo. La justicia había llegado, sí, pero nada podría devolverme a mi hijo, ni borrar el miedo grabado en la piel de mi nieta. Cuando todo terminó y el ruido de las esposas se desvaneció por el pasillo, me quedé sola junto a la cama de Aurora. La habitación, antes tensa, ahora parecía respirar en paz. Me acerqué despacio, con el corazón desbordado, y me arrodillé a su lado. Su piel seguía pálida, su respiración suave, pero en su rostro había una calma distinta, una inocencia intacta que sobrevivió al horror. Tomé su mano pequeña entre las mías, aún tibia, y sentí que una corriente de vida me atravesaba. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, una tras otra, mezclándose con las oraciones que escapaban de mis labios. Mi amor, mi pequeña, estás a salvo, mi ángel. Mi voz se quebró y apoyé la frente sobre su brazo. Tu padre te protege desde el cielo y yo aquí hasta el último día de mi vida. En ese momento una brisa ligera se coló por la ventana, moviendo las cortinas blancas. Quise creer que era Miguel, que había venido a despedirse, satisfecho de que su hija viviera y la verdad saliera a la luz. Ya puedes descansar, hijo mío, susurré entre sollozos. Ella vivirá y lo hará libre. La niña movió apenas los dedos, un gesto tan leve que casi dudé de haberlo visto, pero lo sentí, lo juraría. Cerré los ojos y recé en silencio, agradeciendo a Dios por no haberme abandonado. Por fin, después de tanto dolor, podía decirlo sin miedo. La oscuridad había terminado. El juicio comenzó semanas después, en una sala fría del Tribunal de Tijuana. Yo estaba allí, sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas y el corazón dividido entre la justicia y el dolor. Diana entró escoltada, vestida con un uniforme beige, el rostro pálido, los ojos hundidos. Ya no quedaba nada de la mujer elegante que una vez me humilló. Solo quedaba una sombra. El fiscal leyó los cargos con voz firme: asesinato premeditado, intento de homicidio y falsificación de documentos médicos. Pero fue durante la defensa cuando el silencio se volvió insoportable. Su abogado se levantó y con tono grave dijo: mi clienta no actuó solo por codicia, sino bajo amenaza. El cartel al que debía dinero había puesto precio a su vida. Tenía 7 días para pagar o morir. En la sala, un murmullo recorrió los bancos. Le advirtieron que si no cumplía, matarían a su hija también. Sentí un nudo en la garganta. La miré, y por un instante ya no vi a una asesina, sino a una mujer quebrada por el miedo, devorada por un mundo que no perdona. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras decía: solo quería que Aurora viviera. No sabía cómo salvarla sin destruirlo todo. Las palabras resonaron en el aire, pesadas y crueles. La justicia debía cumplirse, sí, pero su historia dejó una herida abierta en todos los que la escuchamos. Porque en México, a veces, el crimen y la desesperación caminan del mismo lado de la calle. Cuando llegó mi turno de hablar ante el tribunal, el juez me pidió que me acercara. Caminé despacio hasta el estrado, con el corazón pesando como plomo y las manos temblando por dentro. Vi a Diana frente a mí, con la mirada baja, los ojos rojos de tanto llorar. Durante un instante, el silencio llenó la sala, y todos esperaron que mis palabras fueran un golpe, una condena nacida del rencor. Pero no. Tomé aire y hablé con voz serena, aunque el dolor aún me cortaba el alma. No quiero que mueras, Diana, dije. No deseo verte sufrir ni que la venganza se convierta en mi consuelo. Solo quiero que entiendas el valor de una vida, el peso de una pérdida que nunca se puede reparar. Sus ojos se levantaron apenas, temblorosos. Mi hijo no volverá, y mi nieta todavía lucha por despertar. No hay castigo que devuelva lo que el miedo te hizo perder, tu humanidad.
Las lágrimas se deslizaron por mi rostro, pero no las oculté. Que la justicia te juzgue, pero que Dios te perdone, porque solo Él sabe cuántos demonios te empujaron a cruzar esa línea. La sala entera guardó silencio. Incluso el juez bajó la mirada. Sentí que Miguel estaba allí, de pie a mi lado, dándome la fuerza que siempre tuve sin saberlo. En ese instante, entendí que el verdadero perdón no era olvidar, sino decidir no dejar que el odio me robara lo poco que quedaba de amor en mí. Los meses siguientes fueron un torbellino que nunca imaginé vivir. Los medios comenzaron a hablar del caso. La abuela que enfrentó al mal con fe y sin violencia. En la televisión, los periodistas me llamaban la voz de las madres mexicanas olvidadas. Yo no buscaba fama, pero la historia se volvió símbolo de algo más grande. La resistencia del bien frente a la desesperación. Recibí cartas de mujeres de todo el país, madres, viudas, abuelas, contándome cómo habían encontrado valor al escuchar mi testimonio. Un programa de noticias me entrevistó, y cuando me preguntaron si me consideraba una heroína, respondí con la verdad. No soy una heroína, solo soy una madre que se negó a rendirse. Aquella frase se repitió en titulares, en redes, en murales, pero dentro de mí seguía siendo la misma mujer que rezaba cada noche frente a una vela, agradeciendo a Dios por haberme permitido salvar una vida sin mancharme las manos. El mundo veía justicia, yo solo veía redención. Cada día visitaba a Aurora en el hospital, tomaba su mano y le hablaba como si pudiera escucharme. Su respiración seguía suave, constante, como una melodía frágil que se negaba a apagarse. Los médicos decían que su estado era estable, pero incierto. Podría despertar mañana, o quizás nunca, repetían con voces cansadas. Yo solo sonreía y respondía, despertará cuando el mundo a su alrededor esté limpio. Me sentaba junto a su cama durante horas, contándole historias, hablándole de su padre, de la casa nueva que algún día le mostraría, de los amaneceres que aún nos esperaban. A veces, el sol entraba por la ventana y su luz caía sobre su rostro, y en ese brillo creía ver una promesa. Dios no deja dormidos a los inocentes, susurraba mientras le acariciaba el cabello. En el fondo, sabía que todo lo que había pasado tenía un propósito, que el mal debía ser revelado para que la luz volviera a entrar. Y aunque los doctores no lo entendían, yo lo sentía en el alma. Aurora no estaba perdida, solo descansaba hasta que el dolor terminara de purificar lo que la rodeaba. Miré al cielo una vez más y dije en voz baja, cuando despiertes, mi niña, lo harás en un mundo más justo. Era una mañana tranquila, con el sol filtrándose por las cortinas del hospital. Me había quedado dormida junto a la cama de Aurora, sosteniendo su mano, cuando sentí un leve movimiento. Al principio creí que lo había soñado, pero luego escuché un susurro débil, casi imperceptible. «Abuela». Abrí los ojos de golpe. Sus párpados temblaban y una lágrima se deslizó por su mejilla. «Aurora, mi vida», balbuceé sin poder creerlo. Ella me miró con los ojos llenos de luz, esa misma mirada que tenía Miguel cuando era niño. «Soñé con papá», murmuró con voz suave. «Me dijo que tú ganaste». En ese instante, el mundo se detuvo. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, pero eran diferentes, cálidas, llenas de gratitud. La abracé con cuidado, temiendo romper la magia del momento. «Sí, mi amor, ganamos. La verdad ganó». Aurora sonrió apenas antes de cerrar los ojos otra vez, pero su respiración era firme, viva, milagrosa. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, y entendí que no eran casualidad. Era el cielo celebrando que por fin, después de tanto dolor, la vida había despertado. Con el tiempo, comprendí que mi misión no terminaba con la justicia. Había muchas más Dianas allá afuera,
muchas familias destruidas por la deuda, el miedo y la pobreza. Así nació la Fundación Miguel, en honor a mi hijo, con un propósito claro: ayudar a las familias atrapadas en redes de préstamos ilegales y proteger a los niños abandonados por la violencia. Vendí lo poco que tenía, recibí apoyo de organizaciones locales y poco a poco, la casa vieja donde antes lloré se convirtió en el primer centro comunitario. En sus paredes colgué fotos de Miguel y de Aurora, como símbolos de esperanza y renacimiento. Mujeres que habían sido víctimas de extorsión venían a pedir consejo. Madres sin recursos encontraban refugio, y cada niño que reía en ese lugar era una oración respondida. No buscaba redención, solo quería que el dolor se transformara en algo útil. Cada vez que alguien preguntaba por qué lo hacía, respondía lo mismo: porque la justicia sin compasión no cambia nada. Y cada vez que pronunciaba el nombre de mi hijo, sentía que él, desde el cielo, seguía trabajando conmigo. El atardecer tiñó el cielo de tonos dorados y rosados cuando llegamos al mar. Aurora caminaba a mi lado, más fuerte cada día, con el cabello moviéndose al ritmo del viento. Llevábamos un ramo de flores blancas, las favoritas de Miguel. Nos sentamos en la orilla y el sonido de las olas parecía latir al compás de nuestros corazones. Aurora tomó una flor y la arrojó al agua con una sonrisa tranquila. «Para papá», dijo. Yo hice lo mismo, viendo cómo los pétalos se alejaban lentamente flotando hacia el horizonte. El mar los abrazó y sentí que también me liberaba a mí. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez en años, no sentí dolor, sino paz. Miré a mi nieta, que me devolvía la mirada con esa inocencia que ni el horror pudo robarle, y susurré: el amor sin límites no es amor, es esclavitud. Hoy soy libre. Aurora apoyó su cabeza en mi hombro, y juntas contemplamos el sol hundirse en el océano. En ese silencio luminoso, entendí que el ciclo había terminado. El miedo, la culpa, la pérdida, todo se había disuelto en la inmensidad del mar. Y mientras el viento acariciaba nuestras mejillas, supe que Miguel nos miraba desde el cielo, sonriendo al fin. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Liliana? ¿Crees que el perdón puede ser una forma de justicia? Escribe tu opinión. Comparte este vídeo con alguien que necesite creer que la verdad y la fe aún pueden vencer al miedo. Y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias reales de esperanza, coraje y redención, porque en cada alma herida, Dios todavía escribe un milagro.